Conceptos básicos de la sabiduría de la Kabbalah. Israel. Hola, gracias por estar con nosotros en nuestro programa Conceptos básicos de la sabiduría de la Kabbalah con el Dr. Lightman. Hola. En este programa intentamos encontrar de la forma más sencilla las emociones de las personas, distintos conceptos de la sabiduría de la Kabbalah. Y hoy nos gustaría hablar del concepto de Israel. Cuando yo le digo a usted la palabra Israel, ¿qué siente? Bueno, hoy ya siento distinto de lo que solía sentir. Para mí, Israel es el punto más interno del mundo y de toda la realidad, Y no creo que no sea cercano a mí por naturaleza, es algo cercano, porque Israel consiste de las palabras Yashar Kel. Yashar, directo, y Kel, creador, es decir, directo al creador. Es el punto más central de la humanidad, del universo, de todo, incluyendo todo. Ese punto que aspira a la adhesión con el Creador, a la conexión con Él. Y ese punto es llamado Israel, de las palabras Yeshar Kel, es decir, estar dirigido directamente a Él. ¿Qué significan estas palabras? Dice Oren. Dr. Lineman. Es el punto central de toda la realidad, no solo de nuestra galaxia, sino de todo, y de todo lo que existe. El punto más central, el centro de toda la naturaleza, que existe en su aspiración hacia la fuerza superior. Y ese punto puede también despertarse en cada persona. En cada persona. Depende. Si se despierta, si la persona lo siente, si despierta ese punto. Y entonces se vuelve parte de ese concepto de Israel. Oren, ¿cualquier anhelo por la fuerza superior? Sí, dice el Dr. Lyman. ¿Cómo se siente? Dice Oren. Dr. Lyman, es una inclinación en el corazón la que la persona revela la fuerza superior, la siente, se adhiere a ella, se aferra a ella. Y sin eso siente que no tiene vida ni nada. Siente que tiene que estar ahí, en ese punto central de toda la realidad, de todos los mundos, donde la fuerza superior de toda la naturaleza existe, la superior, la inferior. Ese punto es Israel. Oren, ese punto que usted llama el punto más central es el central. Sí. Oren, entonces, ¿usted dice que ese punto central puede revelarse en el corazón de la persona? ¿Dónde está entonces? Sí, dice el Dr. Lyman, allí donde la persona lo descubre. Puede que lo descubra en su corazón o fuera de su corazón, pero al final este punto se revela en el corazón. Es un punto que aspira a revelar la fuerza superior, el Creador. La fuerza superior que activa este punto y lo atrae hacia él. El Creador activa ese punto en la persona, dice ahora. Dr. Lyman. Claro, por supuesto.
El Creador es la fuerza superior de la naturaleza que llena todo, dirige todo e incluye toda la realidad dentro de sí mismo. Y por lo tanto nosotros, para revelarnos a nosotros y todo lo que nos rodea, donde estamos, donde existimos, tenemos que revelar al Creador. Oren, ¿cómo se relaciona eso con el corazón de la persona? Doctor Lightman, el corazón es el centro de todas las aspiraciones y deseos. Y ahí es donde se siente, no es un latido, el corazón simplemente, sino es el lugar donde aspiramos a revelar la esencia de la vida, el propósito de la vida, el concepto, la fuerza superior, el centro de toda la realidad, es decir, las cosas más importantes. Eso es lo que tira de nosotros. El concepto de Elohim, Dios, el Creador. Oren, ¿cuál es la conexión entre la aspiración de revelar el sentido de la vida y la aspiración de conectar con el Creador? Doctor Lightman, bueno, es el centro de toda la realidad, es el Creador. Elohim. La palabra Elohim, Dios, Creador, significa la conexión a la fuerza superior, que es Él, con la parte inferior, que es nosotros, Im. Elohim. Oren, en Kabbalah las palabras se dividen en dos partes, doctor Lyman. No, sí, bueno, las palabras consisten de dos partes. Oren, entonces con de Israel tenemos esta palabra que la juntamos de dos partes, Yashar, directo al Creador. Y usted dice que es la aspiración más interna dentro del corazón de la persona, es esa aspiración de conexión con el Creador, Yashar Kel, Israel. Entonces yo sé que hay otras combinaciones para esta palabra, que es Li Rosh, que es tengo una cabeza en hebreo, que también está relacionado con eso. ¿Qué significa? Doctor Laima, esto ya es un concepto distinto, más interno. Li Rosh, tengo una cabeza. Significa que tengo una cabeza, es decir, estoy en el comienzo de la creación. Ahora, ¿en qué significa, doctor Lyman? Que toda la creación existe porque hay una parte, la más interna dentro de la creación llamada Israel, y toda la creación existe para ello. Y también significa Li Rosh, tengo una cabeza. Ahora quiero añadir, tengo esa aspiración. ¿Cómo aparece dentro de una persona? ¿Cómo yo puedo saber si ahora en mi internalidad, en mi interior, hay algo llamado Israel? Doctor Lightman, no depende de si eres judío o no, no depende de nada de eso. No depende de si eres religioso o si eres laico, si eres un hombre, si eres una mujer. No importa qué tipo de persona. Cualquier persona que sienta una inclinación hacia la revelación del Creador es llamado Israel. Todo depende de su inclinación. Entonces será Yashar Kel, directo al Creador. Por eso se dice que depende de lo que tú sientas en el corazón. Oren, supongamos que aparece esa inclinación y la de revelar al Creador. ¿Está relacionado con algo que yo haya hecho? Doctor Lightman, no está relacionado con lo que has podido hacer. Está relacionado y tiene que ver con el punto en el corazón. Es tu gen espiritual a partir del cual ese punto del sistema de Adam Rishon. Oren, ¿qué es ese sistema? Doctor Lyman, hay un sistema llamado Adam Rishon,
literalmente significa el primer hombre, el primer Adán. Y es un sistema de deseos, de diferentes deseos, que se compone de tales deseos. Hay un sistema de muchos deseos y hay un lugar o hay un tiempo para que todas sus partes, todos sus deseos se despierten y se conecten con el Creador, que sean Israel. Ahora, vale, si una aspiración de ese tipo se despierta en mí, ¿soy elegido? Entonces, ¿eres llamado Israel? Sí, eres elegido. ¿De dónde viene? Dice Oren. Doctor Lyman, no viene de ningún sitio, sino de que tiene que ver con lo que llamamos Reshimot. Y eso quiere decir que es tu tiempo de despertarte. Oren, ¿por qué yo soy Israel y mi hermana, por ejemplo, no? Doctor Lyman, que así está escrito. Así está escrito dentro de tus deseos, que ha llegado el tiempo que ese deseo se despierte, pero no ese otro. Entonces, es una cuestión de despertar de deseos. Ahora, si una persona tiene esa aspiración de conectar con el Creador dentro, ¿puede hacer algo para cambiarlo? Doctor Lyman, no. Si el tiempo ha llegado y la persona se despierta, entonces se la lleva a través de diferentes eventos, estados, por medio de los cuales puede utilizar este despertar interno para acercarse a la fuerza superior llamada Creador. Ahora, ¿cómo tengo que utilizar esta inclinación para acercarme al Creador? Doctor, normalmente es acercándote a la sabiduría de la Kabbalah, que organiza, estas oportunidades se organizan así desde arriba. Y también como consecuencia de que quieres sentir, la persona quiere sentir para qué vivo, cuál es el sentido de la vida, etc. Si esta inspiración de Israel aparece en alguien, cambia la forma en que se comporta, en que piensa, ¿qué le ocurre a esa persona? Doctor Lyman, sí, empieza a sentir una falta de, ¿cómo decir?, de calma. No tiene sosiego. Tiene que encontrar por todos los medios cuál es el sentido de la vida. Ahora, tenemos también expresiones como que te sientes atraído a ciertas cosas o no, dice el doctor Lyman, pero desde el momento en que el punto en el corazón se revela, la persona empieza a sentir falta de sosiego y de calma. Ahora, el punto en el corazón y el punto de Israel es lo mismo, ese punto central. Doctor Lyman, sí. Ahora que empiezo a entender un poco mejor, ¿qué es ese punto interno llamado Israel y qué tengo que hacer con ello? Doctor Lyman, llevarlo a cabo. Ahora, ¿qué significa? Doctor Lyman, significa que tú quieres llevar a cabo, realizar ese deseo que se despierta en ti. Quieres llegar a conocer al Creador. De eso trata ese punto. Aspira a su fuente y quiere llegar a conocer esa fuente. Y entonces la persona llega al estudio de la sabiduría de la Kabbalah y a diferentes situaciones que le ayudan a descubrir al Creador. Oren, escuché decir que la realización de esta inclinación hacia el Creador significa estar en amor hacia los demás. Doctor Lyman, precisamente a través de eso, por medio de eso, la persona
realiza, desarrolla ese punto en el corazón y mantiene la condición principal de revelar al Creador, que es ama a tu prójimo para ti mismo. Oren, ¿por qué esa es la condición para revelar al Creador? Doctor Lyman, porque por medio de eso la persona adquiere el deseo de dar, de conectar, de otorgar. Y va a ver un poco, doctor Lyman. Y entonces empieza a utilizar distintos medios para desarrollar el punto en el corazón, que es un punto para poder conectarse con el Creador. Necesita entonces abrirlo, desarrollarlo y darle todo lo que necesite para que ese punto crezca, hasta llegar a un estado llamado Partzuf. ¿Qué es un Partzuf? Partzuf literalmente en hebreo significa rostro, pero no significa eso literalmente. Es una estructura que incluye dentro de ella diferentes discernimientos que la persona, a partir de ella, empieza a sentir el Creador. ¿Este partzuf está hecho de amor a los demás, de dar a los demás? Doctor Lyman, sí. Pero ¿cuál es la conexión entre los otros y el Creador? Al fin y al cabo, este es un punto que aspira al Creador. Doctor Lyman, al desarrollar tu conexión con otras personas, uno desarrolla la capacidad de llegar al Creador. Oren, ¿qué tiene que ver el prójimo con el Creador? Doctor Lyman, porque el Creador es otorgamiento, conexión, amor, y la persona tiene que desarrollar esa cualidad, tiene que desarrollarla a través del contacto con los demás. Oren, y si desarrolla esa cualidad del amor a otros, Doctor Lyman empieza a sentir al Creador. Oren, yo conozco mucha gente que su corazón es de oro, que dan, aunque no tengan nada, pero dan todo a los demás y ayudan y no creen en Dios en absoluto. De acuerdo con la sabiduría de la Kabbalah, ¿estas personas se consideran Israel? ¿Tienen un punto en el corazón? Doctor Lyman, no. Israel significa que esa persona que tiene... ¿En qué sentido? Porque es como de la forma en que nacieron, así se quedan. Ahora, ¿puede usted definirme de la forma más sencilla para una persona que acabe de empezar a estudiar la sabiduría de la Kabbalah? ¿Qué es el concepto en sí mismo de Israel? Doctor Lightman, si hay dentro de la persona un deseo de llegar a conocer la fuerza superior que gobierna y que incluye toda la naturaleza y todo lo que existe, entonces esa persona es llamada Israel. Esa persona tiene el comienzo del deseo de llegar a conocer al Creador, de la fuerza superior llamada Creador, porque consiste, como dijimos antes, de dos partes, Bo, Re, Creador en hebreo, la palabra Bo, Ben y Re, Be, Ben y Be. Be, Ben y Be es el significado literal de la palabra creador en hebreo. Y entonces la persona ve lo que le enseña la sabiduría de la Kabbalah y cómo desarrollar ese concepto de Boré, de Ben y Be, y empieza a adquirir diferentes grados de cercanía al Creador. Y por lo tanto, no es solo llamado Israel, hay ya muchos más grados allí.
Ahora, llega, Bo, ¿qué es lo que ve? Doctor Leiman, es una especie de visión interna. Siente que está dentro de esa fuerza llamada Creador, que está conectado a esa fuerza, al Creador, él con el Creador y el Creador con él, y de ese modo, ambos se acercan, aprenden mutuamente, sí, se hacen amigos, se hacen aún más, se hacen socios, realmente como dos fuerzas que la persona adquiere las cualidades del Creador gradualmente y se vuelve algo, por así decirlo, un hombre de Dios. Ahora, esta relación interna con el Creador, este punto más interno, ¿es lo que me lleva hasta allí? Doctor Leiman, sí, y lo que te hace que te desarrolles y desarrolles. Hermoso. Hasta ahora hemos hablado de ese punto que se despierta, puede despertarse en cualquier persona, pero también sabemos que hay una nación llamada Israel. ¿Qué relación hay entre la nación de Israel y ese punto llamado Israel? Doctor Leiman, la nación de Israel es un grupo de gente que empezó con Abraham. Son diferentes tipos de personas, hombres, mujeres, en los que una vez el punto en el corazón se despertó en ellos. Hemos hablado de ello ya, de Israel, y ellos se conectaron mutuamente para ayudarse a alcanzar el Creador. Y entonces, que el Creador se pudiera revelar en ellos a resultado de su conexión. Y todo eso dio nacimiento al concepto del pueblo de Israel. Ahora, si yo nací parte del pueblo de Israel, ¿tiene alguna relación con esa aspiración interna al Creador? ¿Se despertará en mí esa inclinación interna? ¿Influye que yo sea parte de esa nación? Doctor Leiman, en el pasado fue así, pero ahora, si el punto en el corazón se despierta en una persona y realmente esa persona desea revelar al Creador, esa persona es llamada Israel. Y no importa, puede ser alguien de África o de cualquier otro. Ahora, si yo no veo que el pueblo de Israel seamos gente amable, cariñosa y a veces lo somos, pero no con todo el mundo, entre nosotros. Entonces, realmente no somos Israel si miramos la definición espiritual. Doctor Leiman, porque no se trata de haber nacido de un padre o de una madre israelí o judía y entonces ya soy Israel. No, sino que Israel lo soy porque yo he desarrollado, porque he trabajado, porque he desarrollado ese deseo, me he esforzado en amar al prójimo como a mí mismo. Esa es la regla de Israel, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo intento alcanzar eso, vivir dentro de eso, de ese modo, puedo llegar hasta ello. Entonces, no tenemos que considerar a Israel como ser judío. Eso es un concepto corporal. Ahora, ¿y qué ocurre con la tierra de Israel? Hay un trozo de tierra en este mundo llamado tierra de Israel. ¿Qué conexión tiene con ese punto interno llamado Israel? Doctor Leiman, la palabra Eretz, tierra en hebreo, viene de la palabra Ratzon, deseo. Entonces, ese deseo hacia el Creador, si yo lo desarrollo, ese deseo dirigido al Creador, significa que yo vivo en la tierra de Israel.
Oren, ¿y la tierra geográfica de Israel tiene algún tipo de... Dr. Lyman, es algo externo simplemente. Si yo desarrollo un punto interno que se relacione con el Creador, en ese deseo yo soy llamado Yasharkel, Israel. Y esta tierra, de otro modo, no tiene ni fuerza ni nada. Oren, supongamos que cada vez más gente en el mundo tiene esta aspiración llamada Israel, esta aspiración hacia el Creador. ¿Qué efecto tendría sobre el mundo? Todo el mundo sería llamado la tierra de Israel, dice Dr. Lyman. ¿Oren, todo el mundo? Dr. Lyman, sí. Al final, cuando el deseo por el Creador se ha revelado en todo el mundo, sí será que toda la tierra de Israel se extenderá hacia el mundo entero. En cada persona habrá solamente un deseo de revelar, de conectarnos unos con otros para ser como un solo hombre en un solo corazón y estar juntos con el Creador. Oren, ¿cómo eso va a afectar toda la violencia, la corrupción que tenemos hoy, las guerras? Hoy el mundo está lleno de maldad. ¿Cómo eso puede afectar al mundo, ese punto de Israel que se despierte en la gente? Dr. Lyman, el mundo cambiará, dará un vuelco por medio del reconocimiento de la maldad, del mal que hay dentro de nosotros. Cada uno entonces llegará a, como está escrito, cada uno me conocerá, desde el más grande al más pequeño, y mi casa será una casa de plegaria, y todo el mundo llegará a ella. ¿Qué dicen esos versos? Dice ahora Dr. Lyman. Dice que al final todo el mundo entero tendrá un deseo por la conexión y por alcanzar al Creador. Y veremos en eso, veremos que el mundo empieza a tener cada vez mayores alcances del Creador. Bueno, usted ha dicho cosas muy importantes sobre este punto interno de Israel. ¿Qué tenemos que recordar acerca de todo esto? Dr. Lyman, que dentro del corazón hay un deseo, una inclinación que podemos revelar hacia la revelación de la fuerza superior, del Creador, esa fuerza que lo controla todo, que lo gobierna todo y que desea que nos conectemos a Él y que seamos como Él, eternos, perfectos y buenos con todos. Oren dice, amén, que así sea. Dr. Lyman, ya, no te preocupes, pronto. Oren, muchas gracias, Dr. Lyman. Gracias a todos por estar con nosotros. Conceptos básicos de la sabiduría de la Kabbalah. Hasta la próxima.